Hola amigos de Contexto. En esta ocasión escogimos hablarles de petróleo. El petróleo, una de las sustancias más utilizadas y de las que más dependemos en el mundo, todos los países del mundo, desde que se utilizó en el primer automóvil hasta después de vamos a decir, en inicio de la segunda mitad del siglo XX, cuando nos hemos hecho totalmente dependientes del petróleo en todas sus manifestaciones, para las comunicaciones, o sea, el transporte, la industria farmacéutica, los plásticos, para todo. Bueno, sus usos, la inversión, cómo se extrae del suelo, cómo se calcula su precio, quiénes lo venden, todo esto lo veremos en este programa con un especialista en energía, en petróleo, José Luis Moreno San Juan, que ya nos ha acompañado antes en este y en muchos otros programas. Vamos a hablar, pues, cómo se calcula incluso aquí la fórmula del combustible, cuáles son los petróleos de referencia, de dónde sale pues los impuestos, cuánto lleva la fórmula, por qué pagamos esto, cuáles son los crudos de referencia, qué es el petróleo Brent y qué es el WTI, por ejemplo, que es el de los Estados Unidos. De manera que tendremos que resumir bastante porque el tema es muy amplio, pero creo que será muy interesante conocer todos estos pormenores. Bienvenido, José Luis. Bien, muchas gracias por invitarme. Vamos a tratar el tema lo mejor que podamos. Bien, la sociedad industrial, diríamos que comienza en el siglo XVIII, se desarrolla en el XIX y se generaliza en el siglo XX, ha tenido un componente fundamental que es la energía. Es decir, cómo se transforma determinado material, materia prima, en energía, y a su vez esa energía mueve máquinas que permiten transformar materias primas y crear otras máquinas o crear un sinnúmero de productos que son los que forman parte de nuestra vida actual. La industrialización comienza en Europa y en parte en lo que está en los Estados Unidos de hoy, en la parte del noreste, con la máquina de vapor, la generalización de la máquina de vapor, que inicialmente fue en combustión de madera. Después que se hizo más grande esa máquina de vapor, se transformó en combustión de carbón, que es un mineral muy abundante. Podríamos decir que el siglo XIX es el siglo del carbón. Sí. Hay mucha gente que conoce la neblina de Londres, se le llama London Fog. En realidad era humo de carbón, lo que había mucho en Londres, por la cantidad de carbón que requería ese desarrollo industrial de la Inglaterra de entonces, la Inglaterra victoriana. Y en el siglo XX, aunque no se abandona completamente el carbón, particularmente para producir energía eléctrica, diríamos que el petróleo y sus derivados, porque hay todo un proceso de tratamiento del petróleo, que crudo no se usa, sino se usa en distintas formas. Se usa en la forma de diésel, en la forma de gasolina, en la forma de queroseno, en muchas otras modalidades. La gasolina, el petróleo es el que ha sido el combustible del siglo XX. Así es. Y continúa arrastrándose en estos primeros años del siglo XXI, a pesar que hay un gran cuestionamiento al petróleo por los efectos nocivos que tiene en cuanto al cambio climático, en cuanto al agotamiento de las propias fuentes petrolíferas, en cuanto al efecto a la salud, de las personas, de los animales, de la sociedad en general. Entonces, la primera pregunta es, para enmarcar esto, ¿la sociedad del petróleo se está terminando? ¿Estamos entrando en otra fase de energías renovables, de energía eléctrica y de formas de
de locomoción no petroleras? Se dice que... ¿O qué futuro tiene el petróleo ahora mismo? Bien, o sea, lo que estamos en el presente es en una transición energética. O sea, Ya. justamente de cambiar de los combustibles fósiles, tanto el carbón como el petróleo, a otras fuentes de energía. O sea, entre las principales están todo lo que son las energías renovables, la eólica, la fotovoltaica, Los solares. la solar, o sea, en base a eso, y la nuclear de muchas otras formas, no solo por fisión, sino también por fusión. Y la revolución principal va a ser en el área del transporte. O sea, porque por eso es que en la mayoría de los países ya se están fijando fechas para la transición hacia vehículos eléctricos, híbridos en una primera etapa, y eléctrico. Hay muchas personas que favorecen más que directamente se pase al eléctrico que pasar por la transición del híbrido. Pero lo cierto es que todavía petróleo, o sea, estaremos usando el combustible fósiles hasta más allá del 2050, de mayor o menor grado, y de hecho la producción de petróleo ha llegado a casi 90 millones de barriles diarios. Se supone que hasta el 2030. En vez de disminuir, lo que hay va aumentando. Eso te iba a decir. Y lo que todos los países están buscando fuentes de petróleo, hasta la República Dominicana. Ahora mismo estamos en ese proceso tardío, porque es algo que debimos comenzar en los años 90. El petróleo no solo se usa como combustible, pero siempre lo hemos visto así. Por eso es que en el caso dominicano el petróleo brotó sin que lo buscáramos. O sea, y después han hecho una serie de estudios que indican que hay unas buenas cantidades de petróleo y gas natural en la zona sur, y casi todos en la zona sur, y en la zona del Cibao y en la zona norte también. Incluso hay lo que se conoce como el Banco de la Plata, que también tiene gran potencial para hidrocarburos. A veces lo que predomina es el gas y otras veces lo que predomina es el petróleo en sí. Pues después podríamos ver en unas gráficas cómo es que aparece realmente el petróleo en la corteza terrestre. Y entonces, en adición a eso, está la fractura hidráulica, el extraer hidrocarburos de los esquistos, un proceso que se desarrolló hace ya más de 2 décadas, pero que se está usando ya. Esa es la fractura hidráulica. Sí. Lo que llaman el fracking. Fracking, que realmente tiene muchos temas con el aspecto ambiental, porque el aspecto ambiental no es solamente la contaminación del aire, sino de la tierra y de los acuíferos. Exacto. O sea, de hecho, incluso el problema ambiental mayor de la República Dominicana no está en la contaminación del aire, sino tal vez en la contaminación de los acuíferos y de la disposición de la basura incluso. O sea, que por eso tenemos tantos temas con el uso de los plásticos y demás en los últimos tiempos. Pero el petróleo no solo se usa para combustible, tiene otros usos. Para todo. Y por eso tal vez es mejor preservar lo que nos queda de petróleo en el mundo para otros usos, más que para combustible, otros usos que son menos contaminantes y mucho más... ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los plásticos, todo lo que tiene que ver con... Industria farmacéutica. Industria farmacéutica y muchas otras cosas que al principio se comenzó a usar, la humanidad lo comenzó a usar para fines medicinales y para calafatear barcos y para pegar pegamento y esas cosas, lo usaban para eso. O sea, solo después del siglo XVIII fue que comenzó a usarse para otras cosas con la aparición del motor de combustión interna. Sí. Sin embargo, José Luis, se dice que en el 2030 será la cúspide del consumo de petróleo y que comenzará a bajar, pero tú mismo has dicho que cada vez se consumen más galones o barriles de petróleo, y los vehículos eléctricos o híbridos todavía, tengo entendido que son un porcentaje muy bajo. No, y que son deficitarios todavía en el precio venta, construcción. Hay sobre todo el problema, el talón de Aquiles es el almacenamiento de energía, las baterías. En eso se está trabajando, por eso de aquí al 2030 que más o menos se va a poder perfeccionar el tema del almacenamiento de energía. O sea, también
es algo que hay que planificar, porque fíjese lo que sucede con el tema de el uso de la energía renovable. Cuando uno hace un proyecto, lo que uno trata es de disminuir el consumo de energía, de todos los artefactos, todos los equipos. Incluir un vehículo eléctrico en una vivienda implica un aumento de la potencia requerida para cargar. Y es caro. Entonces es algo que debemos planificar con tiempo, igual que tenemos que tener estaciones de recarga y tendríamos que tener incluso a veces en los estacionamientos públicos las facilidades para poder recargar. Implica una planificación de lo que es el diseño de las instalaciones eléctricas y todo eso debemos tratarlo. O sea, lamentablemente muchas veces en nuestro país las cosas se dejan hasta que nos sorprenden. Entonces le caemos atrás. Pero en realidad en la República Dominicana, que por lo menos es el que yo más conozco, y creo que en muchos otros, de la mayoría de América Latina, de África, de los países en vía de desarrollo, el tema de los vehículos eléctricos no está tan planteado en la agenda pública. Más bien está planteado salir de los déficits eléctricos. Sí, bueno, por eso lo que se está enfocando a veces nada más que es con la producción de energía, ¿verdad? De energía renovable para producir electricidad. Exacto. Y se tiene, en el caso dominicano, hay una muy buena reglamentación para lo que es la energía neta, facturación neta, que espero que no se dañe, porque a veces... ¿A qué te refieres con facturación neta? Que usted puede instalar en su casa un sistema fotovoltaico. Sí, y se te devuelve. Y exacto, usted entrega energía a la red y toma energía de la red y al final lo que se hace es un balance. En España se anuló. Sí, por eso, entonces... Y ahora parece que lo van a volver a poner. Sí, no, eso tiene que venir porque entonces evidentemente es castrar el desarrollo de las energías renovables. Nosotros hemos tenido la suerte de que eso por lo menos camina bien en esa parte. Sí. O sea, y las personas que consumen más de 500 kilovatios horas al mes deben contemplar el uso de la energía fotovoltaica siempre que tengan área de techo, ¿no? O sea, para colocar los paneles fotovoltaicos. ¿Es rentable? Es rentable. Es rentable. Aunque ya no está la exención de impuestos. Aunque no esté la exención de impuestos, solamente le exoneran el ITEVI. Digo, sí está, pero no es como estaba antes. Pero con que le exoneren el ITEVI... Los paneles no pagan. No, por eso le exoneran el ITEVI y el inversor. Con eso es rentable ya. O sea, con eso, porque nosotros tenemos un precio de la electricidad relativamente caro. O sea, entonces, al tener un precio alto, no como en otros países que hay que poner muchos incentivos para que sea rentable la fotovoltaica, con ese precio alto, la fotovoltaica a nivel residencial y comercial es rentable. O sea, por eso usted ve tantos desarrollos de ese tipo. José Luis, vámonos a la pausa y cuando vengamos, antes de volver al país, que nos interesa muchísimo, yo quisiera hablar un poco sobre todas las incidencias que hay sobre el peso del petróleo. O sea, vemos que, bueno, los países OPEP también tienen pues una asociación que controla los precios, hacen bajar o subir, pues aumentando o restringiendo la producción, pero también hay muchísimas cuestiones geopolíticas que influyen en esto. Por ejemplo, incluso las sanciones a Irán, por ejemplo, pueden disparar los precios del petróleo y cómo se maneja el precio del petróleo a nivel mundial. Y pues también esos crudos de referencia, porque muchas veces decimos, bueno, en nuestro país bajó el petróleo, va a bajar la gasolina. Decimos que tenemos de referencia, por ejemplo, el TWI, que es el petróleo de WTI, que es el petróleo de California, de Estados Unidos, de Texas. Texas, Oklahoma. Pero realmente yo no le veo la vinculación a este precio de la gasolina porque si nos vamos a la fórmula, pues el precio de paridad de importación es el precio terminado del producto, de manera que no tiene mucho que ver. Pero antes de eso, yo quisiera que tú dieras así como un panorama de cuáles son los factores políticos y sociales y económicos que influyen en el precio del petróleo. Pero vámonos a la pausa y volvemos.
Los precios locales de los combustibles están influidos por la dinámica de dos mercados internacionales, el del petróleo y el de los productos derivados como la gasolina super, la regular y el diésel. El precio internacional del barril de petróleo varía por factores de oferta y demanda. En la oferta incluyen el crecimiento económico mundial, la eficiencia de nuevos vehículos y la incorporación de nuevos combustibles a la matriz energética mundial. Por otro lado, la demanda se ve afectada por el crecimiento de los países. Como Europa, Latinoamérica e incluso China crecen a menor velocidad de lo que se esperaba, la demanda disminuye. Estados Unidos ha venido a ocupar un lugar importante en la oferta del crudo. Con la revolución del petróleo en esquisto, han duplicado su producción, pasando de 6.784 millones de barriles diarios en el 2008 a casi 11.644 millones de barriles diarios en 2014. Canadá también ha aumentado su producción, mientras que la resolución de conflictos en el Medio Oriente y África del Norte ha aumentado la oferta mundial de petróleo en momentos en que la demanda es débil. Pero hay un factor adicional en todo esto. El dólar se ha fortalecido y existe una relación inversa entre el precio de la divisa y el del petróleo. Si sube el dólar, cae el precio del crudo y viceversa. Por eso se dice que ahora estamos en un mercado de compradores. Por otro lado, el mercado internacional de los derivados del petróleo tiene su propia dinámica. Hay factores implícitos en el mercado de los productos derivados del crudo, como por ejemplo normas de calidad, disponibilidad de refinerías y condiciones climáticas que influyen en los costos. Por ejemplo, los aumentos de precio que suelen darse entre febrero y abril responden al periodo de mantenimiento de las refinerías en el hemisferio norte, preparándolos para la época de más demanda, el verano. Al reducirse la disponibilidad de los productos en el mercado, los precios aumentan. Es justamente en el mercado del hemisferio norte en el que Costa Rica se abastece de sus combustibles. De mayo a septiembre hay otro aumento en los precios del crudo en este mercado. Es verano en la zona y es cuando se usan más combustibles por ser época de vacaciones. Otro factor importante a considerar es que por las altas temperaturas la gasolina se evapora más fácilmente, por lo que se debe cambiar la presión de vapor en los combustibles. Eso se realiza con el aditamento de otros componentes que encarecen el producto. Sin embargo, por llegar a agosto, la demanda del mercado de la gasolina disminuye. Esa tendencia describe un comportamiento histórico en los precios en Costa Rica. A final de año hay una disminución en los precios locales que responde a dos efectos combinados. El precio del crudo se reduce y la demanda de la gasolina sigue bajando unos meses más. Muy bien, amigos, ahí veíamos este video muy relacionado con la pregunta de Mónica al finalizar el segmento anterior sobre cómo funciona el mercado del petróleo internacional, qué elementos inciden en la determinación de los precios y en este caso particular bastante aplicable al caso dominicano, el caso de Costa Rica, en donde tienen también, yo recuerdo que nosotros teníamos crisis políticas cada vez que había que ajustar los precios de los combustibles. Eran huelgas y muertos. Bueno, en y Haití se vio hace poco. Se vio recientemente algo muy en Haití. parecido. Con la introducción de la ley tributaria de los combustibles en el año 2000, esto desapareció. Ya las subidas, las bajadas han sido asimiladas por la actividad normal de los dominicanos. Y evidentemente lo que puede haber es quejas sobre los impuestos. Sí, que es sobre el distinto. nivel de los impuestos, que es otra cosa distinta al nivel de los precios. Nosotros teníamos una gran relación con Venezuela y México, que eran nuestros principales abastecedores. Venezuela es un 70%, México un 30% desde el Acuerdo de San José. Hoy en día eso se ha modificado muchísimo. Tengo entendido que estamos comprando petróleo a Nigeria, José Luis. Sí, la mayor cantidad no viene de Venezuela, Ya, prácticamente no, no viene, claro. o sea, de petróleo crudo. Ahora, también el tema es que en el caso dominicano, lo que es petróleo crudo importado es una parte
menos del 30%. Claro. De lo que más se importa son derivados. Claro, porque es que la refinería es un tercio del petróleo. Sí, que se mucho menos ya. Son 30.000 30.000 contra sí, 150.000 barriles. 150, 160. Entonces, por eso a veces hay que poner más atención al tema de los derivados, precios de los derivados del petróleo, ¿no? O sea, ahora, también el tema es que la OPEC antes tenía un peso específico muy grande en lo que es la fijación de los precios, pero hoy en día, de esos 90 millones de barriles diarios que se producen, la OPEC nada más que produce unos 32, 33 millones de barriles, o sea que ¿Qué porcentaje? un tercio, o sea que ya no. Entonces hay muchos productores fuera de la OPEC, aunque en la canasta o la cesta de precios de la OPEC se incluyen algunos países no OPEC, o sea, como Rusia. sí, y en el caso de la producción de Estados Unidos, bueno, Estados Unidos está casi siendo el primer país productor de petróleo en el mundo, o sea, casi pasando a Arabia Saudita, o sea, por el tema de la fractura hidráulica, y por lo tanto también es un elemento de equilibrio, o sea, en cuanto a lo que son los precios internacionales, que no pueden ser menores de $70 el barril o por ahí, en ese entorno, porque los costos de producción de la plataforma de la plataforma de agua profunda y los esquistos está más o menos por los $50 el barril, o sea, diferente al precio de extracción de los métodos tradicionales en tierra, que puede andar entre 18 y 26. O sea, mucho más barato. Por debajo de 10. Sí, porque son pozos por debajo muy de 10. Antiguos, ¿verdad? O sea que son entonces más superficiales. No es porque está en tierra, o sea, y no hay que hacer las inversiones en cuanto a los equipos, o sea, de hecho yo traía unas ilustraciones que no sé si las podemos mostrar. Las tenemos por ahí, las ilustraciones, por favor. Una que dice cómo se presenta el petróleo en el subsuelo y las que siguen. Si la tienen, la ponen. Si no, después si no la ponen, pues la van buscando. Ya. Para que más o menos se pueda entender cómo es esto y por qué en un caso es más costoso que otro. O sea, de hecho, también las referencias que se tienen son diferentes. Por ejemplo, el West Intermedio de Texas es un petróleo tal vez el más de todo, el más ligero. Y el que tiene menos azufre, o sea, que le llaman dulce por eso, o sea, petróleo dulce, pero dulce por el tema del azufre, que es ácido. Entonces, después le sigue el Brent, que está muy pegadito, pero es un poquito más pesado. Y después está el de López, que es una canasta mucho más amplia, sobre todo que han incluido muchos más países, y ahí hay petróleos que ya no son tan ligeros, y tampoco petróleos que no tienen tan bajo contenido de azufre. Porque tanto el Brent como el West Intermedio de Texas tienen menos de 0.3, entre 0.3 y 0.25%. ¿Cómo se refleja esto en los derivados, esta baja de azufre? Bueno, es facilidades para refinar el combustible y para que tú no tengas entonces en el diésel, sobre todo, ese porcentaje de azufre que a veces tienen, o sea, y también en lo que son el residuo, o sea, el búnker o el fuel oil número 6, que si el petróleo base tiene un porcentaje de azufre alto, también lo va a tener ese refinado. De hecho, en el área hay petróleo muy azufroso. O sea, casi, por ejemplo, todo el petróleo que usa Cuba, que en la extracción que ellos tienen, son petróleos que tienen por encima del 6% de azufre. O sea que no se pueden comercializar a nivel... Ellos lo usan para generación eléctrica. Para generación eléctrica. ¿No tienen problemas para generación eléctrica? Claro, tienen algunas dificultades que evidentemente han pero ese petróleo que ellos producen lo usan únicamente para generar electricidad. No se refina. El nuestro, que estamos ahora tratando de explotar... De explorar primero. No, ya más o menos están, pero bueno, en la fase primera vamos a ver de qué calidad es, porque eso va a definir incluso si tenemos o no que montar una refinería con características especiales para ese tipo de petróleo. ¿Pero hay petróleo? Sí, hay petróleo. ¿En suficiente? Por lo menos para los fines de consumo nacional, pues, estoy casi seguro de que sí. Para exportar veremos. Se ha hablado de planes de explotación de este petróleo y de extracción, préstamos, bueno, ahora mismo se acaban de establecer 6 áreas de concesión. Bloques. Bloques para
para eso. ¿Qué Hay son dos los bloques? Se divide el país en distintas sí, zonas sí, y cada uno es un bloque. Sí, ok. Y ya se licitaron. Se está en eso, entiendo que están en esa fase. El asunto que eso va a tomar unos años, eso nunca es de un día para otro. Pero también hay gas natural, o sea, que ha salido. O sea, fíjese que en el caso dominicano, el petróleo se hizo un pozo para agua y salió petróleo. Sí, Agua. wow, Sí, sí, eso por allá, en los años 50. Por ahí. Ese es un asua Sí, por ahí. ¿no? entonces después, unas burbujas que salían cerca de la costa, por ahí por San Pedro de Macorís, era gas natural. Entonces, el carbón también, están haciendo una excavación y le encuentran que hay carbón. Entonces, pero ahora es que se está haciendo realmente algo que debió hacerse, como le decía, hace ya más de 20 o 30 años. Porque ¿hubiéramos podido hacerlo en aquel tiempo? yo creo que sí. Lo que fuera nuestra suerte. Sí, lo que pasa es que, bueno, eso no había el interés, tal vez, de parte del gobierno en hacer eso. Porque eso generalmente tiene que promoverlo. Por supuesto, tiene que venir del Estado. Aunque después usted concesione a empresas privadas para que realicen la explotación. Pero evidentemente que eso es lo que está haciendo casi todos los países en el mundo, viendo, a pesar de que no queremos usar el petróleo, mientras tanto vamos a ver. Bueno, fíjate que tú mismo has dicho Sí. que todo el tiempo ha ido en ascenso el consumo del... Exacto. Entonces, la diferencia entre la referencia de precio está en eso. O sea, la calidad del hueso intermedio de Texas es la mejor de todas las referencias por el tema de la... Sin embargo, es más barato que el Brent. Bueno, Regularmente. fíjense, Mucho más barato. Generalmente era al revés, ahora está totalmente ¿Desde fuera. cuándo? De los últimos años. ¿Pero cuántos es los últimos años? Los últimos años pueden ser 5, 10. 6, 7, Porque desde 8 que años. yo lo sigo es más caro el Brent. Sí, fíjese qué es lo que sucede con eso, que también en el Brent es plataformas en aguas profundas, Sí, ¿verdad? en el Mar del Entonces, Norte. mientras que el otro es en tierra, o se usa como referencia El para Golfo. indicador de precio, aunque se traiga de cualquier sitio. Entonces generalmente lo que había era un manejo utilizar como referencia el West intermedio de Texas y manejarse con la diferencia de precio con los otros. O sea, pero la tendencia siempre fue esa de que el West intermedio de Texas era un petróleo más ligero, Sí. de menos azufre, el Brent un poquito más pesado, ligeramente, porque se parecen mucho Sí. uno y el otro. El de la OPEC sí es más variado. Y antes de irnos a la pausa, José Luis, vámonos a la pausa para ver si conseguimos algunas de las diapositiva, imágenes. sí. Y luego te hago la pregunta. Volvemos. Bien, amigos, regresamos en este programa sobre el mercado del petróleo, el petróleo como tal, cómo se extrae, cómo se procesa, cuál es su importancia en la economía contemporánea, en la anterior, en el siglo XX, comenzando en el XIX, con el amigo José Luis Moreno San Juan. José Luis, estábamos conversando del procedimiento. Ajá, y tú traíste unas gráficas. Sí, para ver más o menos A ver si nos las van pasando. cómo se presenta en la naturaleza y cómo es que... Aquí tenemos. Bueno, aquí tenemos una. O sea, siempre el yacimiento de petróleo va a estar entre dos capas de rocas impermeables, o sea, que sirve como de trampa para ese petróleo. Generalmente encima hay gas natural y el pozo... Inicialmente lo que se utiliza es para extraer el petróleo. Te puedes extraer gas natural también junto con ese petróleo, pero ese gas natural ejerce una presión que permite salir el petróleo hacia la superficie. Sí. Más o menos a qué profundidad está. Sí. Puede ser 1000 metros,
500 metros, o sea, dependiendo. ¿Y los de- más o sea, superficiales cuánto es? No surgen. ¿no? Surge, puede ser Porque tú dices que tan- los que vieron, los que parece que tenemos aquí surgieron. Así porque buscando. estaban haciendo un pozo de paraguas. Fíjense que debajo del petróleo siempre a veces aparece el agua. Entonces salió petróleo, o sea, muy poca profundidad en ese caso, ¿verdad? Porque los pozos de paraguas generalmente lo que tienen son unos 50 metros, 60 metros. O sea que no está muy profundo. está Y ya. en el profundo. caso de Presal, por ejemplo, en Brasil son 10.000 metros. Sí, sí, por eso ahí hay algunos que... por- Debajo del mar. Sí, entonces por eso es que el costo de extracción es muy altísimo. diferente, o sea, en un caso y en el otro va a ir cambiando, o sea. Entonces, ya cuando se agota el petróleo, a veces lo que queda es el bolsón del gas. Ahora, hay ¿Cómo otro... se sabe, José Luis? Por ejemplo, en el caso nuestro, que es nuevo, que no Hay sabemos nada. pruebas que se hacen ¿Cómo de ¿cómo se geológicas, del para tipo saber de qué cantidad. roca. O sea, hay una serie vale la pena extraerlo. de dispositivos por sondear dónde puede estar sonidos, o sea, Sí. y demás. Y en este caso, esa gráfica lo que muestra es el procedimiento de la fractura hidráulica. Fíjense que lo que hay una serie de químicos que se inyectan junto con el agua, te produce la fractura, que es toda esa que se ve ampliada ahí en la figura, y sale por el tubo, que generalmente lo que son los productos. Si es gas natural, pues sale por ahí. Cuando es gas natural, el problema muchas veces está que por las rocas fragmentadas se descarga a otras partes, no sale todo por la tubería, y usted entonces aparece ese gas en un lago, en un río, o sea, o simplemente en alguna zona cualquiera de... Hay personas o científicos más que Ajá. personas, que sostienen que el efecto medioambiental, inclusive en la creación de terremotos, Sí. está siendo subestimado. Con el tema de la fractura hidráulica, Sí. Ah, sí. eso es correcto, por eso se cuestiona. Sin embargo, la forma que se ha podido aumentar la producción, tanto en esto. Estados Unidos como en Canadá, es a través de eso. Entonces, evidentemente, difícilmente, como política de Estado, Sí. ¿cómo se dice?, seguridad energética, Ah, ok. pues eso difícilmente se vaya a descartar. O sea, Y se irá- la fractura es realmente fuerte. el rompe tema, la roca. sí, el tema es Y es cuando está muy cómo abajo. se colecta si se puede colectar todo o no. La polémica que hay, sobre todo con el tema del gas natural, es que un porcentaje por encima del 7% se va a la atmósfera, y es metano, que es 22 veces más contaminante con efecto invernadero que el CO2. 22 veces. Y entonces, cuando pasa de ahí, ya entonces usted producir con carbón es lo Sería mismo, Es menos contaminante. o es menos, o es mío. equivalente. O sea, entonces, por eso tal vez toda esa polémica que hay en Estados Unidos, Sí. porque en Estados Unidos están los que piensan que la política de Obama era correcta, y están los que piensan que era incorrecta. O sea, Como el actual presidente. Exacto. y los que apoyan al actual presidente, científicos, ingenieros, sí, que no son tan... Esto que está presentado, y todos los países que producen petróleo de una u otra forma, o sea, están los de la OPEC, que es los que están en azul, después están todos los que son marrones, que están fuera de la OPEC. Pero no aparece Ecuador en la OPEP. No, Y es Yo creo parte que de la OPEP. se salió. pero creo que hay, Yo creo que se igual que salió. México. México no es parte de la No, OPEC. nunca lo fue, pero Ecuador sí. Aunque Yo creo su que crudo Ecuador- se usa como referencia para creo la que OPEC, tuvo para el algo. precio OPEC. Y después está... Vemos Rusia enorme. Están los del Brent, el petróleo Brent, que son los que están pintados como en naranja, ¿no? O sea, un marrón claro. Sí. Y después están los Estados Unidos y Canadá. Pero yo veo ahí a Que China. está en rojo. China tiene petróleo. Sí, Sí. Y produce, tal vez necesita importar, sí. pero tiene una Porque los producción mayores de más productores de son- 5 millones de barriles diarios. Ajá. Sí. Los mayores productores son Arabia Estados Unidos, Saudita, Arabia Saudita y Rusia. Sí, por ahí está. Antes Venezuela. Estados Unidos, el número uno. Sí, ahora mismo sí. Están cabeza con cabeza. Con Arabia Saudita. Arabia Saudita. Creo que la diferencia son como 300.000 barriles diarios ahora mismo. Wow. En la próxima tal vez vemos si hay una que parece cómo se hace la producción a partir del petróleo, esta que está aquí. El petróleo crudo entra esto está muy simplificado, claro, está en un horno de destilación,
y entonces lo que hay una torre de destilación y dependiendo de la temperatura de condensación, entonces se va produciendo los diferentes tipos de derivados, ¿verdad? Tengo entendido que es poca, por ejemplo, de un barril de petróleo, que son 42 galones, ¿verdad? ¿Cuántos galones de gasolina salen? Depende Creo que son sí, eso depende pocos. sí, pero depende de la misma diseño de la torre. Entonces, y se diseña esa torre para que usted poder sacar una cantidad de cada uno de esos subproductos derivados, ¿verdad? Después ya hay otros donde se muestra, ya esto es más el esquema más parecido a lo que es la realidad de los diferentes tipos de derivados, cómo se obtienen una refinería, o sea, siempre va a haber algo parecido a esto, que es como una especie de chimenea, y después lo que es la torre de destilación, que también es algo que se observa en cualquier refinería. Creo que tenemos unas figuras también de refinerías más adelante, o sea, ahí, perfecto, que ahí se ve más o menos, bueno, ahí está Refidonza, ¿verdad? Que es la nuestra, la primera. Fíjense que ahí se ve más o menos lo que era donde está el horno y la torre de refinación, que son todas estas que se ven acá en las otras figuras, que parecen como chimeneas, pero que no son chimeneas, y y después están todos los depósitos de almacenamiento para los diferentes derivados, que los derivados se bombean hacia cada uno de esos tanques. Eso en general, eso es lo que se hace en una... Refidonza todavía tiene la mitad el gobierno de Venezuela, ¿verdad? Sí. Creo que el 49%. Sí, el 49%. Sí. Ese, entonces, Tengo aquí claro, como dato que produce 33.000 galones diarios. No, barriles. Barriles sí, diarios. Y que de cada barril salen 15.000 galones de combustible, Sí. según estos datos. entonces después... Pero porque, el país consume más de 150. Eso Sí, te iba a por eso, decir que entonces- un carro coge 20 galones, o sea que serían no, 1.000 por lo carros que coja, diarios. es lo que Pero vamos a consume. decir, o sea que es muy poco. el Lo que asunto es consume. que esa refinería no se amplió nunca. Sí. O sea, fíjese, y ahí entonces cuando venimos con lo que es el precio de paridad de importación, ahí viene mi queja, Sí. que es que se incluye el costo de terminal, que incluye lo que podría ser todas las facilidades que hay que tener en la refinería para ampliar y estar de acuerdo con la capacidad que se requiere para producir los derivados en el país. No, eso no se hizo, por lo tanto, parte de eso, que es por cada barril o por cada galón, dependiendo de cómo lo analicemos, se quedaron con ese dinero, pero no se invirtió. ¿Le convendría al país expandir la refinería o una refinería, la actual o otra nueva, Si no hay para petróleo, refinar la mayor parte y traer petróleo crudo? ¿qué sale más barato? Vamos a ver, eso depende de la demanda del combustible de cada país. O sea, en el caso de Refidonza, claro que le convenía ir adaptándose al crecimiento de la demanda, porque para eso tenía en el precio de paridad de importación esa asignación. También, en última instancia, si no se iba a hacer eso, entonces tener depósitos suficientes, porque las reservas de combustibles nuestras Son siempre de han 3 sido días, ¿no? sí, muy pírricas. Wow. O sea, 3 y días. a pesar de que hay mucha polémica sobre el tema de si se necesita o no otra ubicación de una refinería, o por lo menos depósito, yo sí entiendo que sí, porque nosotros tenemos en los líquidos casi todo se importa por ahí. En el GLP hay otras Pero terminales, pero todos están en la costa ubicados sur, en la costa sur, que por que ahí es la zona de dentro de los impacto de los huracanes. huracanes. Claro. Y yo siempre digo, recordemos David, Claro. lo que pudimos ver la Vivirlo, que se va a vivirlo, cumplir ¿verdad? ahora 39 Sí. años. El asunto es que el país era menos complejo. La Por ciudad era supuesto. mucho menos Sí, compleja. se importaban 30.000 barriles. Entonces, imagínense el impacto de un David, Actual. Ajá. cualquier provocaría. Bueno, mirémonos en Puerto Rico. Wow. O sea, porque evidentemente El María. la ciudad no llegaba apenas a 1 millón de habitantes y el país tenía menos de 4 millones de habitantes. Ahora somos 10 y la ciudad tiene más de 3,5. Sí, Entonces, evidentemente necesitamos tener en la zona norte
una restricción de combustible y Que se almacenamiento planteó una vez. de combustible, Creo que pero, era eso iba a ser. pero después en Puerto resulta que Plata. muchos lo desestimaron, hasta la misma el personal de Refidonza. Bueno, si se descubre aquí, si se explotan los yacimientos, Entonces ya ahí sí en ese caso hay que refinar ese petróleo. Entonces hay que hacer un diseño de una refinería para ese petróleo. Bueno, en el momento en que se va la Shell, se decide salir, no fue que nadie lo echó. El Estado, como ejerció el derecho de sociedad, sí, compró las acciones y estratégicamente para expandir supuestamente la refinería. se asoció con PDVSA. Se asoció con PDVSA, que en aquel momento no tenía la crisis que tiene hoy, y estaba invirtiendo en Cuba, estaba invirtiendo en Dominica. Correcto, o sea, entonces, en ese momento fue correcto. El problema es que es un socio que ahora está muy debilitado y que no tiene ni capacidad financiera ni de ningún tipo para hacer eso. Y también acuérdese que había una deuda con el Petrocaribe que se saldó, entonces quedó... El caso de Refidonza quedó, bueno, como aislado ya dentro de lo que era una gustaría hacer una expansión como debe ser de la... porque se habla hasta de 800 a 900 millones. Eso es bastante ¿Y sería rentable? Porque en el caso de República Dominicana lo que debe apostar es al uso de petróleos no ligeros, que son los que más quedan. Sí. Y entonces tendría que hacerse una refinería para eso, pero hay que también tal vez ver qué tipo de petróleo nosotros vamos a tener para entonces en función de eso hacer ese diseño. Yo entiendo que... Además ahí donde está Refidonza hay poco espacio también. Sí, y además si es un sitio tan vulnerable para los huracanes. Quedó con un determinado espacio para una expansión, pero que ya también se quedó corta, porque recuerde que eso era en el año 73 cuando comenzó a operar. Daba, incluso la torre de destilación daba una cantidad de productos que abastecían la demanda dominicana de cada uno de esos productos. Era un crudo aligerado con el propósito justamente de que poder sacar de la torre de destilación. Por eso el profesor Bosch decía que era un alambique, una refinería. Y evidentemente que ya tal vez necesitaremos otro tipo de refinería, pero por lo menos... O sea, ¿una ampliación funcionaría o una nueva en otro sitio donde no sé? Yo entiendo que lo mejor es una nueva en otro sitio y tratar de tener un abastecimiento de combustible en la zona norte, hasta por temas de transporte. O sea, de hecho... pues para mí el desarrollo incluso del Cibao y de la ciudad de Santiago depende mucho de eso, porque el puerto natural de toda esa zona no es Puerto Plata, como la gente piensa, sino Pepillo Salcedo, el Manzanillo, y conectar Santiago con ese puerto por un ferrocarril con doble línea, un gasoducto y un oleoducto, y descargar por Santiago, entonces tener ya... el desarrollo industrial que pueda tener Santiago, pero abastecido desde ahí, y un polo de desarrollo en esa zona. Una pequeña refinería en Falcon Bridge. Falcon Bridge, con ese mismo propósito, descargaba lo que ellos necesitaban, más una cantidad de diésel también que producían. Nos vamos a la pausa, volvemos. Bien, amigos, continuamos en este último segmento con José Luis Moreno, San Juan, en este programa especial sobre el tema del petróleo. José Luis, hay un tema que interesa mucho a la ciudadanía dominicana y es el tema de la ley tributaria de los combustibles. Una ley que fue diseñada en el primer gobierno del presidente Fernández, no pudo ser aprobada antes de que él saliera, la aprobó el nuevo gobierno del presidente Hipólito Mejía, y desde entonces el mercado de la determinación de los precios al consumidor de los combustibles es bastante ágil. Es decir, con esto no quiere decir de que sea buena o mala, sino es ágil. Es decir, toda la semana hay gente que dice que quizás no debe ser semanal, sino mensual. Hay una serie de opiniones.
Bueno, primero lo que vamos a tal vez hablar un Explicar poquito un poco. de cómo se fija el precio. O sea, el precio tiene, el primer componente es lo que es el precio de paridad de importación, que en los avisos de precio no aparece el detalle. O sea, eso No aparece Los aparece avisos de detalle. precios de industria y de comercio. industria y comercio. O sea, lo que aparece es lo que se aplica por la ley 112 del 2000 más la ley 495 del 2006, que es el ad valorem, ¿verdad? O sea, y después hay otros cargos, que incluso hay hay una resolución que lo que ajusta es el precio por temperatura, que eso fue algo que se discutió y se perdió mucho. O sea, entonces, el precio Ok, de paridad de importación. Que eso es lo que nos cuesta Sí. traerlo aquí, Sí, puesto aquí. pero el precio de paridad de importación tiene varios componentes, pero vamos primero con lo macro, que es lo que aparece en el aviso de precio. Está el precio de paridad de importación, está los impuestos. Sí, ¿verdad? dos tipos de impuestos. Dos tipos de impuestos. explica Después están los cuál. márgenes, que es el margen del distribuidor, el margen del transportista y entonces está lo que es el ajuste por temperatura, que nada más que se aplica a los líquidos. Debería también aplicarse a los gases. Pero también Faltó un transportista, distribuidor y el detallista. el detallista, exacto, el son detallista, tres. sí, porque el Son distribuidor es el bastante que altos. transporta Exacto. hasta las El que lo estaciones de vende en la gasolina. bomba. Sí, y el detallista es el de la estación de Exacto. gasolina, para que la gente entienda bien cómo es el asunto. Y está lo que es el costo del transporte. Sí, O sea que- son tres. Sí, entonces. ¿No hay un costo de terminal también? ¿Eh? Para No, el pero retiro. eso está en el paridad de importación. Sí, ok. Entonces, en el precio Se de paridad. incluye. Sí. Sí, ahora vamos con el precio de paridad de importación, que es a veces una cajita negra, Sí. que no sabemos qué hay ahí, porque tampoco se detalla. O sea, ahí está lo que cuesta, o sea, el costo FOB del combustible, ¿verdad? Está el flete, el seguro marítimo, ¿Se pone FOB o CIF? CIF, sí. Ah, porque- Costo y flete. Costo y flete. El costo No, seguro y FOB. flete. FOB, porque el otro es costo y flete. O sea, Y este es más el costo del Este es el precio de. Puesto Puesto en el allá, en el puesto puerto allá. de origen. O sea, FOB es puesto allá, en el origen. el de origen. Y entonces el flete es lo que cuesta transportarlo, pero entonces hay un seguro marítimo que cuesta en función del precio de la mercancía que tú estás transportando, ¿verdad? Ese se agrega. Ese se agrega también. Después hay un costo bancario que implica una serie de transacciones desde que usted coloca la orden y al momento Carta de crédito y carta de eso. crédito y esas cosas. Todo eso es el costo bancario. Después está el cargo por manejo de terminal, que es lo que la terminal debe de cobrar, o sea, para mantener la operación de la terminal y su actualización. La actualización quiere decir Al que precio de hoy. que si tiene que ampliarse, se amplíe, y con eso que está ahí incluye todo eso que está. Y después entonces otros costos. Los otros costos es algo que también a veces está Tiene medio su difuso, nebuloso. que lo tiene que justificar el que importa, el importador de combustible, para que se le pueda admitir esos otros costos. Y por último entonces está el gasto administrativo de la ley, o el GAL, que es algo que se agregó a ¿Y por qué? última ¿Qué es hora. lo que se cobra ahí? Todo eso es un porcentaje que tiene que ver con el costo inicial del combustible puesto en el puerto de ¿Y embarque. ese quién lo cobra? ¿Industria y comercio? Ese cobra, sí, para el manejo de la ley. O sea, todo lo que ellos hacen para determinar el precio. Gastos y demás. administrativos. Eso es. Ahora, ¿qué sucede? Que eso que está ahí, esos porcentajes, correspondían a una realidad del año 2000. Sí. Posiblemente no es la misma realidad actual y debe de alguna manera u otra tratarse y modificarse eso, al igual que se ha hecho con los márgenes de comercialización. Se actualizan, exacto. Y lo otro es cómo fijamos el precio de ese costo FOB por el precio de la bolsa de valores o por el precio de la factura Bill of Lading, o sea, la factura en el puerto de embarque del suministrador del combustible. Fíjense, resulta que la mayor cantidad del combustible que se importa, incluyendo refidonza, más del 85%, se hace bajo contratos. Contratos que pueden variar anuales o de 11 meses, Sí. generalmente antes era de 11 meses, no sé ahora mismo cómo está el tema de lo que se suministra bajo contrato, y el otro es el stock. El stock sí está definido
por el precio de bolsa. Pero son a futuro, generalmente, que lo hacemos. No. El spot es de oportunidad de momento. Comprarlo en ese momento. Sí. Entonces, el spot sí está definido por el precio de bolsa, pero el de contrato no. Y el de contrato implica descuentos, sobre todo en los derivados, más que en el petróleo crudo. O sea, descuentos que pueden llegar hasta un 30% del precio de bolsa. Sobre por ser constante. Sí, en el diésel y demás, sobre todo si usted se va al mercado del Medio Oriente, que es muy dinámico. Como lo estamos haciendo. Muy dinámico. Entonces, evidentemente que el usar como referencia el precio de bolsa para la totalidad de la importación de la factura petrolera, eso es una distorsión económica, totalmente. Tal vez no, es mucho más interesante el tener una buena negociación en cuanto a lo que son las contrataciones de las importaciones. Y tenemos también una fragmentación en la importación de los combustibles, que eso implica que usted no negocia lo mismo 150,000 barriles por día que 20,000 barriles o 5,000 barriles. Tú dices que tener este precio de referencia es una distorsión, estoy de acuerdo, pero ese precio PPI, o sea, el precio de paridad de importación, ¿no lo incluye? No, eso está incluido dentro del PPI. Está incluido. Todos esos elementos que él dijo. Lo que pasa es que cuando usted fija el costo de referencia, o sea, no necesariamente es el del precio de bolsa, sino el del contrato que usted tiene. Okay. Y por eso es lo importante de las facturas del puerto de embarque, saber cuánto realmente le costó ese combustible. Y usted podría tener como techo el precio de bolsa, porque es el precio de oportunidad o el spot. O sea, entonces ese sí va a estar regido por ese... ¿Se transparenta esto en estas negociaciones? No está transparentado, por eso es que la cajita negra es el precio de paridad de importación. Después habría que discutir realmente si los márgenes esos que están son los correctos y si toda la política de impuestos sobre qué combustible debe caer, porque hoy en día deberíamos no premiar al diésel, claro, porque es más contaminante. Bueno, ya casi todos los países están saliendo porque el diésel nos llega a nosotros mucho más barato porque cobra mucho menos impuestos. Usted está pero por ejemplo, vamos a ver la gasolina regular. En la gasolina regular, el precio de paridad de importación es el 42%, 42.69%. Los impuestos son un 37.75% y el 19.56% es el margen de comercialización. Sí. Pero eso nos da una componente de precio que es muy por encima de casi todos los países del área. Exacto. Y ni decir de Estados Unidos. Revisarlo. Entonces, de alguna manera u otra, sí es muy conveniente en estos momentos hacer una revisión de esas formulaciones y también del tema, ponerle caso al tema de lo que es la transición energética, de ir colocando esos impuestos en otras áreas. Para que se desarrollen esas otras áreas. Porque si no vamos a estar presos en un círculo vicioso y nos vamos de que a quedar atrás. Por el tema impositivo no incentivamos el ahorro de los combustibles y por otro lado no nos interesa hablar de nada de eso porque nada más que vemos el tema impositivo. Se nos acabó el tiempo, José Luis. Otro programa tendremos que hacer para desmenuzar este último segmento tan importante todo, pero este último segmento para comprender mejor a cuánto nos llegan los combustibles, a los carros, a lo que sea que lo usamos. José Luis, muchísimas gracias. Bien. Hasta pronto, amigos. Después, pues seguiremos con este tema más adelante. Nos vemos.